Bienvenidos y bienvenidos a esta revisión a fondo. Vamos a ver las noticias clave de la semana para quienes invierten acá en Argentina. Exacto. Analizamos material seleccionado por asesores de inversión, para extraer lo esencial. Material muy interesante, la verdad. Nuestra misión hoy, bueno, tomarle el pulso al mercado, identificar tendencias, ver qué significan estos eventos para las decisiones financieras. Todo con una mirada profesional, claro. Así es. Y el panorama que surge es complejo. Lleno de contrastes, diría yo. A ver, Tenemos turbulencia política, que resuena fuerte en los mercados. Datos macro que, pintan un cuadro medio ambiguo. ambiguo, sí. Oportunidades en algunos sectores, pero desafíos industriales muy fuertes por otro lado. Y siempre, claro, el contexto internacional jugando su partido. Bueno, empecemos a desentrañar esto. Quizá por lo que hizo más ruido inmediato. La volatilidad política y cómo pegó en los activos argentinos. Sí, tema caliente. Vimos titulares fuertes, ¿no? Algo como duro golpe al mileísmo a nivel nacional. El Congreso rechazó varios decretos clave del Ejecutivo. Correcto. Fue el Senado el que anuló 5 decretos. Y ojo, no eran temas menores, ¿eh? ¿Qué tocaban? Desde la reorganización o disolución de organismos como el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial. E importantes. Sí, y también cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos, intentos de intervenir organismos culturales y hasta un DNU, un decreto de necesidad y urgencia sobre la Marina Mercante. Y esto venía después de que ya los habían rechazado en diputados, ¿verdad? Exactamente. O sea, marca un freno legislativo bastante claro. Esto no es menor, ¿no? Consolida esa percepción de una resistencia fuerte en el Congreso. Limita la capacidad del gobierno para avanzar con su agenda de desregulación, de reformas. Y como señalan varios análisis que vimos, esta incertidumbre política que se alarga, le pega a la confianza inversora. Sin duda. ¿Cómo se vio esto en los precios, concretamente? Bueno, el impacto se sintió y se vio agravado por otro tema, el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, Landis. Sí. Se mencionaban mensajes filtrados que involucrarían a gente cercana al presidente. Según las fuentes, sí, algo que el gobierno niega rotundamente. Lo califica de operación política. Pero más allá de eso, la reacción del mercado fue un golpe. Números. Bonos en dólares, ADRs argentinos, llegaron a caer hasta un 10% el lunes. ¿10%? Sí, fuerte. Y el riesgo país, ese termómetro de la confianza, se mantuvo ahí, inquieto, cerca de los 800 puntos básicos. 800 puntos, que si bien no es el pico histórico, sigue siendo un nivel que indica, mucha cautela. Exacto. Mucha cautela. Ahora, más allá del ruido político del momento, ¿hay alguna lectura un poco más profunda de esta reacción del mercado en las fuentes que revisamos? Sí, y es interesante, mira, un análisis sugiere que la caída quizás no fue solo por el escándalo o el bloqueo político. Ah, sí, ¿qué más? Podría reflejar también como una especie de despertar de los inversores ante la realidad de los números. A ver, ¿cómo sería eso? La renta fija está ofreciendo rendimientos nominales anuales que casi tocan el 80%. ¡80%! Una barbaridad. Entonces, según esta perspectiva, el Merval, las acciones, necesitarían un rendimiento descomunal, quizá del 300% anual, para justificar sus valuaciones actuales comparado con la economía real. Claro, la vara queda altísima frente a esa tasa en pesos. Es muy alta. Sería como un reacomodamiento de expectativas, ¿viste? Entiendo. Un reajuste frente a la alta rentabilidad financiera que hay disponible. Hablemos justo de eso, de ese contexto financiero. Se mencionan tasas interbancarias arriba del 90%. 90% sí. Y plazos fijos rindiendo más del 60%. Las fuentes directamente hablan de una fiesta financiera. Es la gran dualidad del momento, ¿no? Por un lado, esos rendimientos financieros elevadísimos. La fiesta. Claro, pero por el otro, un entorno súper restrictivo para la economía productiva, especialmente para las pymes. ¿Qué dicen las fuentes sobre las pymes? Detallan las dificultades enormes que tienen para conseguir crédito. Eso les limita el capital de trabajo, cualquier plan de expansión. Se complica todo. ¿Y se apunta a que esta fiesta financiera, al final? Al final se traslada a precios y la termina pagando el consumidor. Incluso hay análisis que invitan, casi te diría, a sumarse a la fiesta, ¿Cómo? dejando de lado acciones o dólares. Sí, dejando Merval, dejando dólares bajo el colchón y apostando todo al peso y a sus tasas altas.
Una visión, digamos, muy enfocada en lo financiero de corto plazo. Y en esa misma línea, el gobierno aplicó un apretón monetario muy fuerte en agosto, ¿no? Fuertísimo. El Tesoro absorbió una cantidad enorme de pesos, casi 6 billones. 5.9 billones de pesos en un solo día. ¿Cómo hicieron eso? Con una licitación especial de letras, las TAMAR, dirigida a los bancos. Adjudicaron casi 3.8 billones. ¡Wow! Y a eso súmale un endurecimiento de los encajes bancarios, o sea, menos plata circulando. Y el objetivo de todo esto, el objetivo declarado por el ministro Caputo, según citan las fuentes, fue clarito: que no quede un solo peso en el mercado. Directo. Para frenar al dólar. Para frenar presiones sobre el dólar, sí. Buscan estabilizar el cambio, anclar expectativas de inflación. Es una política monetaria súper restrictiva. Pero el costo es alto. Altísimo. Tasas por las nubes que ahogan la financiación productiva. Pueden enfriar todavía más la actividad económica. Un comentario lo describía como secar la economía, una aspiradora de pesos. Y se cuestionaba si eliminar la inflación eliminando el consumo es, bueno, el camino al crecimiento. Claro, es la gran pregunta. ¿Es sostenible esa vía? Ahora, mientras pasa esto con los pesos, vemos otro fenómeno, medio opuesto, ¿no? La liberación de créditos en dólares para empresas que no necesariamente exportan. Exacto. Y las cifras son llamativas, ¿eh? ¿Qué dicen? El ratio crédito sobre depósitos en dólares subió del 31% al 48% en un año. Casi la mitad de los depósitos prestados. Impresionante. Y el crédito total en dólares se disparó un 383% desde que asumió este gobierno. 383%. Es muchísimo. ¿Qué riesgos implica esto? Acá las alarmas suenan fuerte en los análisis. Vuelve el fantasma del descalce de monedas. Un clásico argentino, lamentablemente. Un riesgo histórico. Empresas endeudándose en dólares sin generar ingresos en dólares. Las fuentes trazan paralelos con la situación preconvertibilidad. Peligroso. Muy peligroso. Advierten que esto puede volverse un problema sistémico grave, sobre todo para las pymes más vulnerables, si no se ajustan las tasas o no se corrige este descalce. Es un factor de riesgo crítico a monitorear de cerca. Y todo este cóctel, incertidumbre política, tasas por las nubes, riesgo de descalce, parece que ya está impactando las proyecciones económicas, ¿no? JP Morgan recortó su estimación para Argentina en 2025. Exacto, la bajó. Antes esperaban 5.3% de crecimiento, ahora esperan 4.7%. Las razones, justamente lo que venimos hablando: incertidumbre electoral, volatilidad de tasas, la desaceleración económica que ya se siente, aunque también destacan algunos avances, ¿no? Sí, hay que decirlo. Destacan el superávit fiscal, la baja de la inflación. Proyectan un 26.8% interanual para diciembre de 2025. Pero ojo, la sensación general que transmiten las fuentes es de una recuperación que llega a niveles pre-recesión 2023, pero no despega. exacto, no despega. Un análisis lo llama un pico estancado. Y recuerda que el PBI per cápita cayó un 11% desde 2011. No es menor. Y aunque haya pronósticos más optimistas de organismos como la OCDE o el FMI que hablan hasta de 5% de crecimiento, Todos están súper condicionados a que haya reformas, a que haya estabilidad. La preocupación por el estancamiento es palpable. se siente esa tensión. Sí. Y mira, un comentario particularmente duro que leí lamentaba cómo las riñas políticas, el odio, la división, frustran el potencial de prosperidad del país. Llegaba a mencionar el riesgo de ir hacia Argenzuela. Fuerte. Refleja cierta frustración, ¿no? Sí, una frustración que se percibe en algunos sectores frente a la falta de consensos básicos. Bueno, bajemos ahora de lo macro a los sectores específicos. ¿Cómo se traduce toda esta tensión ahí? Empecemos por el ánimo empresarial. Los datos de IDEA mostraban cierto optimismo. Cierto optimismo, pero moderado y muy condicionado, diría yo. El 82% de los empresarios que encuestó IDEA espera una mejora económica en 2026. Sí. 82% es bastante. Pero ojo, la mayoría, el 58%, la ve moderada. No un boom. Y un 52% dice que 2025 fue mejor para sus empresas. La mitad proyecta más inversión. ¿Y cuál es el principal reclamo ahora? Ahí cambió el foco. Ahora la principal preocupación es la alta carga impositiva, incluso por encima de la inflación.
Interesante ese cambio. Sí, y este optimismo, según los análisis, se acuya en el orden macro relativo que hay ahora, pero depende críticamente de que se hagan reformas fiscales y regulatorias urgentes. Sin eso, el potencial inversor está limitado. Una desconexión con la realidad del mercado. Piden tasaciones más profesionales, más realistas. Pero a nivel nacional la foto es diferente. Sí, a nivel país hay señales claras de recuperación. ¿Cómo cuáles? Récord de escrituras en Capital Federal, por ejemplo. Un aumento del 36.1% interanual en junio. Más 36%. Y el total de operaciones a nivel nacional creció un 48% respecto a 2024. Casi 50% más. Sí. Y la clave acá parece ser el regreso del crédito hipotecario. Ya representó el 23% de las operaciones en mayo. El crédito vuelve a mover el mercado. Exacto. Los precios en dólares muestran una leve suba semestral, un 4.4%. Claro que los análisis también recuerdan los gastos ocultos al comprar. Impuestos, honorarios, costos del crédito, mudanza, siempre hay costos extra. Pero la tendencia general, impulsada por el crédito y un poco más de estabilidad, es positiva. La clave va a ser la disciplina y la previsibilidad para que esto se sostenga. Y para quienes buscan oportunidades más directas, más de consumo, digamos, está en marcha el Travel Sale 2025. Sí, hasta fin de agosto, con descuentos importantes, hasta 60%, en viajes, paquetes. Lo ofrecen más de 140 agencias y aerolíneas. ¿Qué tipo de ofertas hay? Bueno, se mencionan opciones de financiación en cuotas sin interés, congelamiento de precios, hasta 2x1. Paquetes específicos a cruceros por el Caribe, tours de compras a Chile, verano en Miami, aparecen como destacados. Para el consumidor que puede planificar. Y en esa misma línea, la Low Cost Arajet anunció vuelos directos Mendoza-Punta Cana para 2025. Ah, buena noticia para Mendoza y la región. Sí, más conectividad, más turismo. Otro sector que parece seguir creciendo, según leímos, es el de las franquicias. Se consolida, sí, como una alternativa de inversión interesante. Hablan de casi 1.900 marcas, 55.000 locales, generan cerca de 260.000 empleos. Ventajas y desventajas. La ventaja es el menor riesgo inicial, tenés soporte, una marca ya reconocida. La contraparte, bueno, menos autonomía y costos fijos como el canon, las regalías. ¿Y qué rubros andan mejor? Los que siempre tiran. Gastronomía, belleza y bienestar, indumentaria. Se proyecta una expansión del 10% en 2025. Así que sigue mostrando dinamismo. Pasemos a tecnología e innovación. Acá la inteligencia artificial parece pisar fuerte en Argentina. Definitivamente. Los datos son contundentes. 76% de las empresas argentinas ya adoptan alguna forma de IA. ¿76%? Y más de la mitad planea lanzar nuevos productos o servicios basados en IA. Se mencionan ejemplos como Impgate, Globant, Aibo, usándola para optimizar procesos. La IA es un motor clave de innovación, de eficiencia. Y en este campo, una noticia que realmente impacta. Lo de YPF en Vaca Muerta. Increíble, ¿no? Lograron perforar pozos horizontales de forma totalmente autónoma. ¿Cómo? ¿Controlados desde dónde? Controlados remotamente desde Buenos Aires, usando tecnología satelital como Starlink y algoritmos propios. ¡Una locura! ¿Y cuánto avanzaron? Ya hicieron 10 curvas autónomas y perforaron el equivalente a 30 cuadras de forma remota. Esto es una innovación histórica para la industria petrolera local. Clave para Vaca Muerta, imagino. Clave para aumentar producción, competitividad, reducir costos y, fundamentalmente, reducir riesgos laborales en el campo. Ahora, Hay un pero. bueno, un análisis advierte sobre las potenciales complicaciones laborales a futuro para operarios, para ingenieros petroleros, si esta automatización se generaliza mucho. Es un tema a mirar. Claro, el impacto en el empleo. También hay novedades en el mercado automotriz. Llega un jugador global importante. Sí, BYD, la automotriz china que, ojo, superó a Tesla en ventas globales de vehículos eléctricos. No es poco. Para nada. Inicia la preventa de modelos como el Dolphin, el Song Pro, ahora el 27 de agosto. El lanzamiento oficial es en octubre. Esperan importar unas 7.000 unidades al principio. Puede mover el mercado local de eléctricos. Puede dinamizarlo fuerte. Fomentar la movilidad sustentable. El gran desafío que enfrenta, claro, es la alta carga impositiva local. Pero se perfila como un competidor muy relevante. Y si miramos al mundo cripto, ¿qué destacaron las fuentes esta semana? 2 puntos principales, diría. Primero, el ascenso de Solana.
¿Qué pasó con Solana? Desplazó a Ethereum como la red blockchain preferida para los intercambios descentralizados, los DEX. El volumen en Solana fue 42% mayor en julio. ¿42% más? Y la tendencia de superar a Ethereum es casi continua desde fines de 2024. Esto resalta las ventajas de Solana, en velocidad, en costos. Está reconfigurando el ecosistema DeFi. Interesante esa dinámica. ¿Y el segundo punto? BlackRock se consolidó como el mayor tenedor conocido de Bitcoin. Superó los 746,000 BTC para respaldar su ETF. 746,000 bitcoins. ¿Qué implicancia tiene esa acumulación tan grande? Bueno, reduce significativamente la oferta líquida de Bitcoin disponible en el mercado. Que grandes instituciones acumulen así evidencia la maduración del activo para algunos, ¿no? Como reserva de valor. Y puede generar presión alcista. Exacto. Según los análisis, puede generar presión al alza por simple escasez de oferta circulante. Hemos visto tecnología, finanzas, algunos signos de recuperación en ciertos sectores, pero las fuentes también pintan un cuadro muy duro para la industria tradicional, ¿no? Especialmente las pymes. Lamentablemente sí. Lo describen como el peor momento en años para la industria pyme. Cerca del 70% reporta problemas de ventas. 70% es muchísimo. ¿Qué sectores sufren más? Sobre todo textil, calzado, muebles, químicos, metalmecánica. Y los datos de empleo son alarmantes. ¿Qué dicen? 9 trimestres consecutivos de caída en el empleo industrial registrado. Un 25% de las empresas redujo personal. Los costos de producción subieron 25% en dólares desde fines de 2023. 25% en dólares, es mucho. Y el uso de la capacidad instalada está bajo, ronda el 55%. Se estima una pérdida de más de 39,000 empleos industriales formales desde 2023. Tremendo. Y esta crisis se ve de forma dramática en un sector como el del acero. Sí, la situación de Acindar del grupo ArcelorMittal es un caso testigo. Redujo su producción a la mitad comparado con el año anterior. ¿A la mitad? Sí. Aplicó suspensiones que podrían llegar a 500 trabajadores y se proyectan hasta 800 despidos. La UEM denuncia la pérdida de empleos. Las causas. Señalan una combinación, apertura de importaciones, competencia de China, Turquía, Brasil y la parálisis de la obra pública que les pega directo. Claro, sin obra pública, y Ternium de Techint también enfrenta conflictos gremiales. El análisis es crudo. La siderurgia está pagando los platos rotos de la economía real. Mientras, como ironiza un comentario, el negocio financiero viene de maravillas. Es la contracara total de la fiesta financiera. Exactamente. Esa tensión entre finanzas y economía real es el eje del momento. Ahora, cambiemos un poco la perspectiva. Miremos afuera. ¿Cómo será el panorama internacional para los activos de riesgo? ¿Hay más optimismo? Hay señales mixtas, pero con un sesgo algo más positivo que hace unos meses, sí. Fíjate un dato curioso, las menciones a la palabra recesión en las conferencias de resultados de las empresas cayeron un 87%, 87% menos. Es un indicador interesante. Sí. En Estados Unidos, el 81% de las compañías superaron las expectativas de ganancias en el segundo trimestre. Crecieron un 11.8% interanual. ¿Bien ahí? Incluso en Europa los beneficios subieron un 4%, a pesar de caídas en ventas. Y el sector tecnológico sigue liderando las previsiones optimistas. Pero no todo es color de rosa afuera tampoco, ¿cierto? No, para nada. Hay cautela en sectores financieros e industriales. Y persiste una concentración muy alta del S&P 500 en unas pocas acciones tecnológicas. ¿Cuánto representan? Ya son cerca del 34% del índice. ¡Mucho! Entonces los análisis sugieren un escenario global con señales positivas, sí, impulsadas por la tecnología, pero con desafíos sectoriales y riesgos latentes. La recomendación es siempre la misma: diversificación y vigilancia, atentos a la volatilidad. Y en ese contexto global surge una incertidumbre sobre el futuro de la Reserva Federal de EU, ¿no? La Fed. Sí, el buen dato de Jerome Powell termina en mayo de 2026. Y hay rumores, que recogieron las fuentes, sobre presiones políticas para un cambio. ¿Qué escenarios se manejan? Bueno, van desde que la Fed mantenga su independencia hasta una erosión moderada o incluso una pérdida total de esa independencia. Y la dirección futura de la Fed es crítica para los inversores globales. Fundamental.
Cualquier cambio en la política monetaria de Estados Unidos tiene repercusiones mundiales. Aunque bueno, un comentario un tanto cínico que leí calificaba la situación de más circo que otra cosa. ¿Por qué? Recordaba que a Powell lo eligió originalmente Trump y sugería no preocuparse demasiado hasta que se despierte el VIX, el índice de volatilidad, como diciendo, hasta que no haya pánico real. Entendido. Para poner un poco en perspectiva las inversiones locales e internacionales, una nota comparaba rendimientos hipotéticos desde 2020. Los resultados serán muy dispares. Absolutamente dispares. Mira, invertir $100 hipotéticos en 2020 te habría dado $313 en el Merval. Bien. $189 en fondos comunes locales. Apenas $94 en un plazo fijo en dólares. O sea, perdiste plata en términos reales. Sí, negativo. $125 en un alquiler inmobiliario. Ahora, si salías de Argentina, $194 en el S&P 500. Mejor que lo local, salvo Merval. Sí. Pero fíjate esto, $417 en acciones de Mercado Libre, $1,122 en Tesla y $1,631 en Bitcoin. 1,631. Una locura la diferencia. Ilustra el potencial de los activos de mayor riesgo como tecnología y cripto en ese periodo, claro, pero también su altísima volatilidad. Mientras que fondos y plazos fijos dieron estabilidad, pero con pérdida en dólares. Y los inmuebles, hay una opción intermedia. La clave, como siempre, es la diversificación. Aprovechar instrumentos como CDRs, ETFs, para balancear riesgo y oportunidad en este contexto tan particular. Y hablando de estrategias del momento, se mencionaba el resurgimiento de una vieja táctica, adaptada, el famoso carry trade. Exacto. La versión actual sería tomar crédito relativamente barato en dólares, Que ahora está disponible para más empresas. claro, y colocar esos fondos en pesos a las altísimas tasas actuales. La apuesta es a que la estabilidad cambiaria se mantenga el tiempo suficiente para hacer la ganancia. Una apuesta fuerte en Argentina. Altamente riesgosa. Las fuentes lo advierten claramente. Depende crucialmente de que el tipo de cambio no se dispare. Y eso, acá, nunca está garantizado. Es una opción táctica, pero, ojo. Mucho cuidado. Ya para ir cerrando, las fuentes también tocaron brevemente el mundo startup y algunas tendencias sociales. Sí, interesante. Se destacó una lista de Forbes Argentina, con 25 startups locales con potencial de convertirse en unicornios en 2025. ¿Y qué tenían en común? 20 de ellas están enfocadas en inteligencia artificial. 20 de 25. Sí, en áreas diversas, Tecnología militar, contabilidad, salud. Mencionaban nombres como AcuityMD, Agentio, Apex, Assert Health. Esto confirma el auge global de la IA y cómo está penetrando fuerte en el ecosistema emprendedor argentino, atrayendo capital de riesgo. Buenas señales por ese lado. Sí, representa oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico. Bien, hemos recorrido un panorama realmente complejo. Turbulencias políticas que frenan la agenda oficial, impactan mercados, un escenario macro dominado por esta tensión tremenda entre la fiesta financiera de tasas altas y una economía real que lucha por no ahogarse. Con sectores como el inmobiliario mostrando signos de vida gracias al crédito, pero la industria pyme y la industria pesada en crisis profunda. Vimos el avance imparable de la tecnología, la IA, contrastando fuerte con esos desafíos. Y el contexto internacional con sus propias luces y sombras. ¿Cuál es la síntesis final de todo esto? Estamos claramente en una encrucijada. Las fuentes lo muestran bien. Argentina tiene oportunidades innegables. Está el potencial de vaca muerta, ahora potenciado por innovaciones como la perforación autónoma que comentamos. Impresionante eso. Un ecosistema tecnológico dinámico, cierto optimismo inversor que está ahí, latente, y esa recuperación incipiente del mercado inmobiliario. Son señales positivas. Pero los riesgos son enormes y muy presentes. La inestabilidad política como freno constante. La fragilidad financiera que se ve en ese peligroso descalce de monedas. El fantasma del estancamiento económico estructural, que no es nuevo, y la profunda crisis industrial. La tensión central es esa brecha.
Es esa brecha enorme entre la rentabilidad financiera de corto plazo y la salud de la economía real, la productiva. La capacidad de generar estabilidad política y políticas económicas que sean claras, que sean sostenibles en el tiempo, va a ser absolutamente crucial, decisiva para poder capitalizar las oportunidades y mitigar estos riesgos tan considerables que tenemos sobre la mesa. Queda entonces una reflexión final para nuestra audiencia inversora. Considerando esta marcada divergencia que describimos, ¿no?, entre instrumentos financieros que parecen ofrecer rendimientos extraordinarios por un lado y las dificultades tan palpables de la economía real, la industria, el empleo por el otro. ¿Dónde creen que reside el verdadero valor a largo plazo en el mercado argentino actual? ¿Y cómo se pueden alinear las estrategias de inversión con esa visión más profunda, que vaya más allá de la coyuntura, del día a día? Una pregunta clave para seguir pensando. Una pregunta abierta para seguir analizando. Hasta la próxima.